Un objeto desconocido apareció en Colombia y nadie sabe de dónde salió. Cayó del cielo, no dejó cráter, no emitía calor, pero causó revuelo en todo el país. Y eso fue solo el comienzo. ¿Qué harías si encontraras algo así? Prepárate para una de las historias más extrañas del año. Bienvenidos al Expediente Fantasma. El 4 de marzo de 2025, en un sector rural del municipio de Buga, Valle del Cauca, Colombia, un objeto no identificado descendió del cielo. Aterrizó sin causar explosión, fuego ni impacto aparente. Fue encontrado por habitantes de la zona en Alto Bonito, quienes se toparon con una esfera metálica perfectamente formada, de unos 50 centímetros de diámetro. No había cráter, no había humo, ni siquiera señales de calor, solo la esfera. Las primeras imágenes no tardaron en circular por redes sociales, generando sorpresa, teorías y, como suele pasar, un aluvión de especulaciones. El objeto parecía recién pulido, de superficie metálica, sin soldaduras visibles y con grabados que no pertenecen a ningún alfabeto humano conocido. Al principio, los testigos afirmaron que el objeto era ligero, pesando apenas 2 kilos. Sin embargo, horas después, quienes lo manipularon aseguraron que su peso había aumentado de forma inexplicable, hasta casi alcanzar los 10 kilos. Ese solo detalle ya bastó para convertir el hallazgo en un misterio. En cuestión de días, la esfera fue trasladada fuera del país. El periodista e investigador mexicano Jaime Maussan, conocido por su trayectoria en la ufología, la llevó a México para su análisis. Y fue entonces cuando el caso se disparó a nivel internacional. En sus programas, Maussan declaró que el objeto parecía no tener una función comprensible. No era una válvula, no era una pieza industrial. Aseguró que estaba compuesto por una sola aleación continua, sin tornillos ni puntos de ensamblaje, pero que al ser escaneada con rayo X reveló una estructura interna. 16 microesferas organizadas de manera simétrica alrededor de un núcleo central. Y no solo eso. Según los análisis de su equipo, la esfera presentaba comportamientos inusuales. Cuando le vertieron agua encima, esta desaparecía instantáneamente como si se evaporara, pero sin que la esfera emitiera calor detectable. También dijeron que reacciona de forma extraña a las luces LED, emitiendo una leve vibración cuando se las expone a ciertas frecuencias. Estos reportes encendieron aún más las teorías. Para algunos, se trataba de tecnología extraterrestre. Para otros, era una pieza de ingeniería avanzada de origen humano. Incluso hubo quienes aseguraron que podría tratarse de un satélite experimental o una cápsula de observación enviada por alguna agencia desconocida. Pero no todos están convencidos. En redes sociales, varios usuarios expertos pusieron en duda la veracidad de las pruebas presentadas por Maussan. Lo acusan de manipular la narrativa para reforzar teorías sin fundamento. De hecho, Maussan ha sido señalado en múltiples ocasiones por apoyar casos que terminaron desmentidos, incluyendo momias falsas y objetos fuera de contexto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un objeto real hallado en Colombia de origen incierto, con características inusuales, que ha sido analizado por un equipo con antecedentes controvertidos, pero sin ninguna declaración oficial por parte de ningún organismo del gobierno colombiano. Nadie ha reclamado su propiedad
ninguna agencia espacial ha reportado la pérdida de un objeto similar, y a pesar de los esfuerzos por encontrar una explicación, seguimos sin saber exactamente qué es. El misterio de Buga recuerda otros casos. En 1974, una familia de Florida encontró una esfera metálica que se comportaba de manera extraña, rodaba sola y resonaba al ser golpeada. Se la conoció como la esfera Betz, y aunque fue estudiada por la Marina de los Estados Unidos, nunca se dio una explicación definitiva. En Australia y México también se han documentado caídas de objetos esferoides metálicos, sin origen claro, usualmente atribuidos a basura espacial, pero no siempre con pruebas concluyentes. En el caso de la esfera de Buga, la ausencia de una explicación oficial ha hecho que las teorías proliferen. Hay quienes piensan que podría tratarse de un artefacto artístico deliberadamente ambiguo. Otros apuntan a que podría ser parte de una campaña de marketing encubierta, aunque a día de hoy nadie la ha reclamado como tal. Algunos expertos en balística han sugerido que podría tratarse de una parte del sistema de combustible de alta presión, como los que utilizan ciertas aeronaves o cohetes. Sin embargo, la configuración interna detectada por el escaneo de rayos X no concuerda con ningún modelo conocido. Hasta ahora todos los caminos llevan al mismo punto: un objeto desconocido, sin origen verificado, que presenta propiedades extrañas y que se ha convertido en uno de los casos más comentados del año en Colombia. Ya sea una obra humana o algo más, lo cierto es que ha capturado la imaginación de miles de personas. Aunque la esfera de Buga es un caso reciente, no es el primero ni el único de su tipo. A lo largo de las últimas décadas se han reportado objetos muy similares en diferentes partes del mundo. Esferas metálicas que caen del cielo sin explicación aparente y que despiertan el mismo tipo de preguntas: ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué nadie las reclama? Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1974, como dijimos anteriormente, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. La familia Betts encontró una esfera metálica de 20 centímetros de diámetro mientras inspeccionaba los daños de un incendio en un terreno cercano. La esfera no presentaba marcas ni costuras visibles y estaba perfectamente pulida. Pesaba alrededor de 10 kilos y parecía completamente sólida. Pero lo más extraño fue su comportamiento. Según los Betts, la esfera rodaba sola, cambiaba de dirección sin razón aparente y vibraba como si tuviera un motor interno. Incluso afirmaban que reaccionaba al sonido. Fue examinada por la Marina de los Estados Unidos y varios científicos, pero nunca se dio un dictamen concluyente. Algunos propusieron que se trataba de una válvula industrial, pero el caso quedó sin resolver y hasta hoy se la conoce como la esfera Betz y aún se menciona en los círculos ufológicos. En 2011 una serie de esferas metálicas cayó en Namibia. Eran ligeramente más grandes que una pelota de fútbol, huecas por dentro y estaban hechas de una aleación metálica muy resistente, similar al titanio. Las autoridades locales alertaron a la NASA, que confirmó que probablemente se trataba de fragmentos de tanques de combustible usados en cohetes espaciales, que no se desintegraron por completo al reingresar a la atmósfera. Aún así, el hecho de que fueran tan simétricas y no llevaran ninguna inscripción visible causó inquietud. También en Australia, en los años 60 y 70, se reportaron múltiples esferas metálicas caídas del cielo. Algunas fueron atribuidas a restos de satélites soviéticos y estadounidenses. Otras, sin embargo, nunca fueron reclamadas por ninguna acción ni explicadas formalmente. En ciertos casos, se decía que las esferas estaban tan calientes al tocar el suelo que carbonizaban la vegetación. En otros, simplemente aparecían sin que nadie hubiera visto cómo llegaron. Más recientemente, en 2022, en Veracruz, México, una esfera similar cayó en un árbol.
El objeto fue reportado por los vecinos que aseguraban que venía del cielo. Era hueca, metálica, sin ningún tipo de identificación visible y no se detectó radiación ni materiales peligrosos. Fue retirada por las autoridades, pero hasta donde se sabe, no se publicó ningún informe oficial posterior. Estos objetos comparten muchas características con la esfera de Buga. Forma esférica casi perfecta, ausencia de marcas evidentes de fabricación, materiales metálicos resistentes, comportamiento extraño e incertidumbre total sobre su origen. Las explicaciones más comunes apuntan a restos de satélites, tanques presurizados de cohetes, partes de misiles o basura espacial. Pero hay dos problemas con esa teoría. El primero es que normalmente estos objetos llevan inscripciones o numeración técnica. El segundo es que las agencias espaciales suelen tener registros públicos de sus lanzamientos y etapas descartadas, y en muchos de estos casos no hay correlación directa. También está el detalle del comportamiento físico. Algunas de las esferas no solo resisten impactos sin deformarse, sino que presentan comportamientos inexplicables, cambios de peso, vibraciones, reacciones a estímulos externos como luz o sonido. En resumen, la esfera de Buga no está sola. Existen antecedentes sólidos, bien documentados, de objetos similares en distintas partes del mundo. Y aunque muchas veces se intentan atribuirlos a tecnología terrestre convencional, lo cierto es que algunos de ellos siguen sin una explicación definitiva incluso décadas después de ser descubiertos. ¿Y tú qué piensas que es realmente la esfera? ¿Un fraude bien armado, una pieza de tecnología experimental o una señal de que no estamos solos en el universo? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo vídeo. Por favor, compártelo para que lleguemos a más gente. Activa la campanita y recuerda que puedes apoyar este proyecto en Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda, somos el Expediente Fantasma.